Buenas noches, estimada Carol Inga, y esta sería la tercera entrevista a Politec. Entonces, voy a presentar a la primera entrevistada de esta serie de entrevistas y es la politóloga y magíster en gestión pública y privada, Carol Inga, que está especializada en derechos humanos, protección de la niñez y seguridad digital. Actualmente coordina proyectos en CHS impulsando iniciativas de prevención de la trata de personas y de la explotación sexual en entornos virtuales, así como estrategias de incidencia y fortalecimiento de capacidades. Su experiencia integra el trabajo con poblaciones vulnerables, la investigación y el diseño de políticas públicas en la intersección entre tecnología, salud pública y derechos humanos. Buenas noches, estimada Carol. Buenas noches, Camila. Un gusto estar aquí en esta tercera sesión de Politec y bueno, un gusto de poder compartir con las personas que nos pueden ver un poquito sobre la tecnología y sobre la niñez. Bueno, te voy a formular cuatro breves preguntas y aquí va la primera. ¿Cómo describirías el panorama actual de la violencia digital en el Perú, especialmente en lo que afecta a niños y niñas y adolescentes? ¿Y por qué el proyecto que tú estás dirigiendo está basado en Loreto? Ya, mira, te comento un poco con las estadísticas que tenemos y que justamente desde CHS Alternativo se sacaron hace un par de semanas en Lima. Y era justamente la percepción de los riesgos que tenían los niños, niñas, adolescentes en los entornos virtuales. ¿Y qué nos decía como la estadística? Si hacemos una proyección de cuántos niños, niñas, adolescentes han recibido solicitudes de mensajes para enviar contenido íntimo, son 850.000. Entonces el número es alto. Si hablamos incluso de cifras generales, aquí en Loreto, que es donde se desarrolla el proyecto, estamos hablando que 4 de cada 5 niños han recibido estas solicitudes. Entonces, cuando hablamos de violencia digital, hablamos desde el momento que hay una captación a través de las redes sociales o a través de los videojuegos, algo que pareciera ser no necesariamente tomado en cuenta como algo malo, negativo, visto de una manera negativa, cuando uno entiende que no hay un marco regulatorio específico, como fue en algún momento la ley 31664 que buscaba justamente que se regulara el espacio digital, respetando obviamente la autonomía progresiva que tienen niños, niñas, adolescentes, pero marcando como los límites entre los cuales ellos podían navegar en Internet. Y ahora vemos los resultados, ¿no? Yo sé que ha habido muchísimos cambios en transformación digital y en tecnología, pero cuando vemos específicamente el tema de violencia digital y como comentabas al inicio, nosotros también vemos temas de explotación sexual y trata de personas. La intersección está justamente donde llega Internet y no llega la alfabetización digital y no llega ni siquiera la educación. Entonces, acá es una bomba de tiempo en Loreto porque conectamos muchísimas variables que en la teoría pueden parecer interesantes por sí mismas, pero cuando uno mezcla Amazonía, tecnología, explotación sexual, tiene un caldo de cultivo fuerte para temas de economías criminales y temas como la violencia digital. Entonces, yo creo que es un foco importante, y sobre todo para los que nos gusta la ciencia política, de ver cómo las políticas pueden integrar estos sistemas que están aparentemente separados, ¿no? Pero que en la práctica, cuando un adolescente usa la tecnología, no existe un marco regulatorio específico, es captado, es seducido, lo llevan desde sus comunidades, incluso desde la zona urbana, hacia otros países. Estamos en una zona fronteriza, entonces hay muchísimo que ver, muchísimo que conversar y muchísimo que el Estado también tiene que intentar hacer para que estas políticas puedan finalmente responder a las necesidades de los adolescentes, que ellos también quieren usar Internet. Usar Internet es su derecho, siempre lo ha sido, pero es siempre con un control parental que no existe, con una educación digital que también es muy escasa. Perfecto, muchas gracias, Carol, especialmente por señalar este aspecto vinculado a la brecha digital, que es un problema que estructural dentro de nuestro país y que las autoridades deberían considerarlo, ¿no? Y me parece interesante que por parte de organizaciones, como es el caso de CHS, lo vean desde esa arista. Y en relación a lo que estabas comentando, bueno, va la segunda pregunta y quizás un poco más, ya que tu background, tú eres politóloga, yo también soy politóloga y bueno, eres mi colega también. Así que considerando también la actual coyuntura política, ¿no? Esta
especialmente las elecciones, enmarcado en ello, ¿crees que las redes sociales están siendo un espacio de violencia digital hacia candidatas políticas? Sí, no solo lo creo, sino lo he visto. Y sobre todo cuando son mujeres, obviamente, que provienen de comunidades y de comunidades andinas. Yo creo que la participación de la mujer, al menos en las elecciones a nivel subregional, que son las que están aquí más fuertes, tienen muy pocas candidatas mujeres. Nosotros, como CHS Alternativo, buscamos generar un debate con los precandidatos que se tenían en ese momento y tuvimos mucha presencia masculina y muy poca presencia femenina porque no está el querer estar en cargos públicos justamente porque las atacan. O sea, acá hay, por ejemplo, una chef que se ha lanzado para un cargo político y siempre están los ataques, ¿no? Que por qué hace esto bien, que por qué hace esto mal. Y generalmente son ataques ad hominem. No son ataques a su propuesta política, no son ataques a su plan de trabajo, a su plan de gobierno. Se le exigen y a la mujer se le piden cosas en política que no necesariamente son que puedan ser resueltas en el gobierno subnacional, por ejemplo. Entonces, nos quedaba ahí la diferencia entre competencias y funciones que se le atribuyen a una mujer versus lo que se le atribuye a un hombre. Entonces, en el espacio digital sucede lo mismo y es lo mismo que le decíamos a los adolescentes con la huella digital. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de cómo yo estoy usando Internet? Pero mi huella digital está insultando a otra persona, está tratándola mal, está hablando de una manera déspota, estoy siendo muy violento y mucha gente se ríe y dice, pero es por internet, o sea, no le hemos dicho que es una vieja o que es una tonta, pero, o sea, lo que pasa en el espacio virtual sí tiene consecuencias psicológicas fuertes en las mujeres y las personas, y esos ataques que obviamente se hacen desde sectores, distintos sectores en realidad. De todo tipo, sí terminan replicando. Yo no tengo una estadística específica de cuántas mujeres han desistido de entrar, pero lo veo en las colegas, en las mujeres que sí son atacadas de una manera distinta por internet y son discursos de odio elaborados y está todo el tema de la infomedia, está el tema de la enorme brecha digital que existe entre hombres y mujeres también y que aquí se nota muchísimo más y también están las fake news que obviamente importa más si la candidata mujer tuvo un affair, si tiene un romance, mucho más sobre ella y sobre sus asuntos, sobre sus hijos, que específicamente es sobre su carrera política. Y eso creo que se nota muchísimo más cuando hablamos de gobiernos subnacionales, gobiernos locales, como es aquí. Bueno, y eso creo que sería mi aporte respecto a la enorme brecha que obviamente las mujeres candidatas siguen teniendo en política y en política subnacional. En relación a lo que justo has comentado, algo interesante, ¿no? Las fake news, pero me llama un poco la atención, ¿no? Ya que también hemos mencionado por ahí el tema de la brecha digital. No sé si de repente en el caso de Loreto, no sé si se ha dado algún caso vinculado a deepfake, quizás hacia las candidatas, o especialmente considerando, ¿no? Que usualmente cuando pensamos en elecciones, generalmente resaltan, bueno, bueno, nosotras. Tú eres de la región de Junín, y yo soy de Lima Metropolitana, pero ambas hemos estudiado en la Católica, así que sabemos que el país es un país centralizado, pero quisiera saber si de repente en el caso de Loreto, y ya que también se acercan las elecciones, ¿no? Regionales, ¿no? Municipales, así que sería bueno que si es que por ahí, esto es algo adicional, ¿no? Como para profundizar un poco más. Sí, no he visto el uso de los deepfakes, pero sí he visto la alteración de encuestas. Eso sí lo he visto. Entonces, y siempre son candidatos varones los que se inventan, que están primeros en las encuestas. Eso sí, sí lo he visto, ha sido bastante común. Ha sido común también la cosificación de las mujeres a través de las redes sociales. De hecho, se ha voceado muchísimo el tema de muchas mises. Aquí la belleza loretana pues está obviamente que compite, ¿no? A nivel de certámenes internacionales. Entonces se ha hablado mucho de la vida privada, de los políticos, de las mises. Entonces, lo he visto así, no tanto con los deepfakes. El último que creo recuerdo haber visto fue justamente de una candidata que brinda apoyo con su organización a niñas que están en los centros de acogida residencial, antes conocidos como albergues. Entonces hubo una filtración de una imagen, me parece que por parte de ella, del rostro de las adolescentes, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que existe un consentimiento informado, una política de salvaguarda. Parece que a la candidata se le pasó y justamente era en el marco de las elecciones y le han dado, pero de alma.
sea, le han dado de alma, le han dicho que se está aprovechando de la necesidad de las adolescentes. Y no lo he visto, por ejemplo, y haciendo un poco la comparativa, con un candidato que aquí, em, eh, se fue un día aquí al cementerio general de Loreto a alimentar gatos que nunca le habían gustado, como una estrategia política, una campaña política más igual en social media, en todo el tema digital. Y bueno, alguno que otro dijo, bueno, te estás agarrando a los animales de la necesidad, pero no sentí que hubiera tanta violencia digital, tanto odio como sí lo hubo para esta otra persona que sí cometió el error, creo que me queda súper claro y a todos que no es posible difundir el rostro de adolescentes, menos aún si están albergadas, o sea, si son pertenecen a un centro de acogida residencial, pero creo que el contexto em, no se tomó en cuenta en su caso, ¿no? Y simplemente fue juzgada, pero igual creo que sí existen muchos y ahí creo que aquí en lo que es la campaña de subnacional todavía está comenzando, recién se han cerrado las listas, me parece, entonces va a ser una lucha encarnizada. La participación de mujeres, hasta donde yo tengo entendido, es muy baja para cargos políticos em, como alcalde, gobernador regional y demás, son más bien van de regidoras o de alcaldesas que también cumplen, y como consejeras regionales cumplen un rol importante, pero no el rol principal en una gestión municipal. Muy bien, muchas gracias, Caro. No había visto el caso del candidato que fue al cementerio para los gatos. Lo voy a revisar, pero sí me ha Sí. llamado bastante la atención. Y bueno, aquí viene la tercera pregunta y es, de todas las formas que toma la violencia digital contra poblaciones vulnerables, ¿cuál crees que sería el más invisibilizado? Y también, ¿por qué crees que deberían prestarle atención específicamente a ese tipo de violencia, ¿no? A esa forma de violencia. Mira, hay dos formas, creo que por la experiencia, hablando de niñez y adolescencia, que es como el tema en el que yo tengo un poco más de conocimiento, me he dado cuenta que es el tema de la captación. Si bien aquí se llaman proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales a través de medios tecnológicos, artículo 6 que está dentro de las leyes de buen uso digital, el detalle es que el hecho de las proposiciones no siempre puedes tener una sentencia, hablando a nivel jurídico. Hablando a nivel de políticas públicas es distinto porque tú dices, ok, ya, yo digo que alguien me captó por el Free Fire, por el Roblox, por el Minecraft, ya, y ahora probar el delito es otra cosa, porque no tenemos un sistema de justicia que esté capacitado, operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, padres que sepan ver que el chico ha sido captado a través de las redes sociales. Se ve cuando hubo un caso emblemático el año pasado, una niña que fue captada en Free Fire, me parece que en Lima o en el norte, y apareció en Chile. Y los detuvieron las autoridades de Chile, ni siquiera fueron las peruanas, porque las peruanas no lo habían catalogado como un tema de violencia digital. Claro, obviamente hablamos de esto que comentábamos, que es la violencia que sucede hacia mujeres, ¿no? Pero de manera general, pero cuando hablamos de niñez y adolescencia, hombres o mujeres están en la misma desventaja y vulnerabilidad porque los captan por internet, se hacen sus amigos, el papá, la mamá está pasando por su cuarto, como ahorita estamos conversando nosotras, puede pasar alguien, ir, venir, yo estoy jugando, hablo un lenguaje difícil, un lenguaje que mi mamá no conoce, que mi papá no conoce, y sigo hablando y sigo conversando y tal vez estoy hablando con un pedófilo o una pedófila. Entonces, está muy fuerte porque ya termina en un caso de explotación sexual o de trata de personas. Y es completamente invisibilizado porque a los ojos de mi mamá yo estoy jugando Roblox, estoy jugando Free Fire y no existe nuevamente la legislación. Bueno, está el tema de proposiciones normado y somos a nivel Latinoamérica, eh, ahora somos el tres países, bueno, está Bolivia, está Argentina, estamos nosotros, que tenemos una legislación sobre el grooming, que es justamente eso, la captación, pero sigue siendo difícil para nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros papás diferenciar este delito. Normalmente, ¿qué pasa en esos casos? Se le juzga como trata, se le juzga como violencia sexual si es que llega a haber un encuentro, pero el mismo delito puede sumar, y ahí me pongo un poco más de abogada,
que es como un concurso de delitos, que quiere decir que si han cometido varios, se puede juzgar por más de uno y si es una menor de 14 años que ha sido seducida y todo el tema de inducción a la fuga, o sea, hay varios delitos que ocurren y que a veces los papás dicen, pero pasó en internet o le enviaste una foto por internet y eso no tiene una pena. Y no, sí hay una pena por enviar, por la difusión de imágenes de contenido sexual, solo que creo que falta mucha educación digital para poder visibilizar mucho más que la violencia en internet también es violencia. Perfecto. Y ya para cerrar, ¿no? ¿Cuáles serían las principales limitaciones del marco legal peruano para enfrentar la violencia digital? Creo que como estábamos conversando, es eso. Yo creo que el marco legal no ha avanzado tan rápido como lo han hecho las tecnologías. Cuando hablamos un poco de la responsabilidad social, hemos visto la semana pasada que Reino Unido prohibió el uso de las redes sociales a niños o a adolescentes menores de 16 años. Lo hizo Australia el año pasado. Entonces, yo no creo que prohibir sea la mejor opción. Yo lo que creo que sí debe haber es una responsabilidad de las empresas para generar marcos desde ellas que puedan permitir que los adolescentes utilicen Internet de una manera segura. Ahora, otro tema importante que no necesariamente está en el marco legal es el tema de la responsabilidad de los padres y de los docentes. Ahora, si hablamos a nivel netamente de leyes, creo que sí hay que hacer una tipificación exacta de cuáles son los delitos que están dentro de este capítulo. Tal vez es hacer como un texto único ordenado, porque esta ley que te digo, la de proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales o medios tecnológicos, está en delito informático. Y no debería estar ahí. Los delitos, por ejemplo, de trata son delitos contra la dignidad humana. O sea, están en un ordenamiento jurídico todos los delitos que te he mencionado, pero este delito se quedó atrás. Entonces, yo creo que ya la tecnología nos está llevando a canales insospechados. Ahora hay deepfakes con IA. De hecho, la cantidad de delitos que han salido desde que yo empecé a ver temas de explotación sexual únicamente han sido bárbaros, cada vez me sobrepasan el uso de los videojuegos, de las caricaturas, de todo lo que puede haber, pero creo que no necesitamos ser tan específicos, pero sí ordenar un poco esto. Se está buscando desde la Secretaría de Gobierno Digital, con quienes tuvimos también un acercamiento, y se está sacando un reglamento de la ley la ley de protección de niños, niñas, adolescentes en los entornos virtuales. Yo felicito esto porque teníamos una comisión que no sesionaba más que en el 2020 que hubo la pandemia y esperamos con muchas ansias que se pueda dar, esperamos que los politólogos y las politólogas también podamos hacer incidencia para que esta nueva normativa nos pueda dar un sentido, obviamente, para poder trabajar y hacer más políticas, porque es algo que sí dificulta, es que si no se tiene un reglamento específico como el de esta ley, es muy difícil a poder aterrizarla aquí con los adolescentes. Y como dato pequeño y anecdótico, te cuento que aquí y en muchas partes del Perú, estoy segura, se alquilan celulares. Así que a 3 soles un iPhone para tomarse fotos. Entonces, ahí tenemos que ver qué cosas hacemos. Yo creo que es un reto gigante, pero ya creo que eso lo dejo para un siguiente capítulo de Politec. De manera general, nos ha parecido muy interesante lo que señalas. De hecho, claro, hay, por ejemplo, leyes como el caso de la ley Olimpia, en el caso de México, ¿no? Y lo que está señalando en el caso de Perú, creo que este concurso de delitos que, claro, nosotros como politólogos no somos abogados, pero en realidad es necesario también nutrirnos, y sí es cierto lo que dices, ¿no? Están tipificados como delitos informáticos y hay temas o hay capítulos que necesitan ser abordados totalmente de manera distinta, ¿no? Y es totalmente difícil, no solamente para el caso de la IA, tuvimos anteriormente un invitado respecto a la gobernanza de la inteligencia artificial de China y luego nos explicó algunos aspectos relacionados a la gobernanza de la inteligencia artificial. En el caso de Perú, también la tecnología nos está sobrepasando más rápido de lo que nosotros pensamos. Entonces, eso sería toda la entrevista. Más bien, muchas gracias, estimada Carol, Inga, por tu tiempo. Y ha sido sumamente interesante conocer esta perspectiva. Y bueno, esta es nuestra primera invitada mujer y además nuestra primera invitada politóloga. Luego vamos a seguir también con otra videollamada y con otra presentación, otro de los videos Politec, también con un invitado relacionado también a temas políticos. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos gracias, Cami. pronto. Saludos a todos por ahí. Listo.